Hola, buenas noches. Mi nombre es Mariam López. Yo les voy a hablar sobre la biología criminal. Para ir entrando en contexto, voy a iniciar con los antecedentes históricos. La biología criminal tiene sus raíces desde el siglo XIX, cuando los criminólogos y científicos comenzaron a indagar de qué manera los factores biológicos podían influir en la conducta delictiva del usuario. Cuando hablamos de conducta delictiva, nos referimos a este comportamiento que lleva a la persona a cometer el delito. César Lombroso fue pionero en esta área con su teoría del criminal nato, que fue propuesta en su obra en el año 1876. Lombroso, como sabemos, fue el padre de la criminología. Argumentaba que los criminales poseían ciertos rasgos y características físicas que lo diferenciaban de las personas normales, como el tamaño de su cráneo, lo que se conoció como atavismo. Lombroso y otros positivistas criminológicos creían que ciertos individuos nacían con una predisposición biológica al crimen. Es decir, un ejemplo, por ejemplo, yo me puedo parecer a mi mamá y ciertos rasgos que yo tengo, a lo mejor iguales a ella, que ya cometió un crimen, puedo llegar a tenerlos también yo, ¿no? Pero con el tiempo las ideas de Lombroso fueron cuestionadas debido a la falta del rigor científico, es decir, no estaba comprobado que únicamente las personas con rasgos físicos eran criminales. En el siglo XX, la investigación sobre la genética y neurobiología se expandió, investigando la relación entre anormalidades cromosómicas, como el síndrome XYY y las conductas antisociales, así como el impacto de neurotransmisores en la agresividad. Ahora vamos a tocar el tema de qué es la biología criminal. La biología criminal es una rama de la criminología que estudia cómo los factores biológicos, genéticos y neurobiológicos influyen en la conducta delictiva. Abarca investigaciones que buscan entender el papel de la herencia genética, el funcionamiento cerebral, los desequilibrios neuroquímicos y la influencia de anomalías físicas en el comportamiento antisocial o criminal. Aunque en sus primeras etapas se centró en identificar características físicas visibles. Es decir, antes nomás se basaba en como eras físicamente, ya te podía ser un criminal. La biología criminal explora cómo los factores biológicos interactúan con los factores sociales y psicológicos en el desarrollo del comportamiento delictivo. Es decir, que ahora en la actualidad podemos percatarnos que hay factores sociales, psicológicos y posiblemente es decir, puede que yo tenga un factor biológico negativo y a lo mejor con mis relaciones sociales, con mi psicología, me lleva a no cometer un crimen o no ser como la persona, como mi papá, mi mamá, como, sí, me explico, como mi descendencia, pues. Los aportes a la criminología que tuvo la biología, ha hecho contribuciones significativas a la criminología moderna. Teorías iniciales de determinismo biológico, aunque las teorías de Lombroso fueron desacreditadas por lo mismo porque no había como ese rigor científico, ayudaron a desplazar el enfoque de la criminología clásica, que veía el crimen como una decisión racional basada en el libre albedrío. La biología criminal promovió la idea de que el crimen podía tener causas fuera del control del individuo, contribuyendo al desarrollo de teorías más complejas. La investigación genética, la neurocriminología y la epigenética. Bueno, les voy a explicar un poquito qué es una de ellas, ¿no? La investigación genética son estudios recientes han realizado la posible herencia de predisposiciones genéticas para comportamientos antisociales, como la relación entre ciertos genes y la agresión o impulsividad. La neurocriminología, los avances en técnicas de neuroimagen
como las resonancias magnéticas, han permitido estudiar la estructura cerebral relacionadas con el control de los impulsos y la toma de decisiones, como la corteza prefrontal. La epigenética ha relevado cómo los factores ambientales pueden influir en la expresión genética, sugiriendo que el entorno en el que crece una persona puede activar o desactivar ciertas predisposiciones biológicas al crimen. La relevancia que tiene actual la criminología, la biología criminal, perdón. En la actualidad, pues, la biología criminal sigue siendo un campo totalmente relevante, ya que, pues, es un factor, sobre todo en la neurocriminología. Pues con los avances en genética y neurociencia, los investigadores estudian de manera más precisa cómo los factores biológicos y ambientales influyen en esta conducta delictiva. En conclusión, la biología criminal ha recorrido un largo camino desde sus inicios deterministas en el siglo XIX hasta su enfoque actual, que considera la interacción compleja entre lo biológico, lo psicológico y lo social, que son los tres factores. Aunque las primeras teorías biológicas simplificaban el comportamiento criminal, los avances científicos actuales han permitido una comprensión más matizada de cómo los factores como la genética, la neurobiología y el entorno influyen en el crimen, como lo vuelvo a repetir. Es decir, a lo mejor antes Lombroso se basó únicamente en los rasgos físicos, y ahora en la actualidad, con estudios científicos y cómo ha ido todo evolucionando tecnológicamente y científicamente, pudimos llegar a la conclusión de que no tiene en sí tiene a lo mejor que ver un poquito lo físico, pero más que nada se dieron cuenta que había otros factores que también podían influir en esto, ¿no? Como el factor biológico y social. Hoy en día la biología criminal no busca justificar ni expulsar el delito. O sea, es decir, no busca como que justificar, ¿verdad? O decir, porque por ciertas cosas pasó esto. Sino que busca ofrecer una visión más amplia sobre las causas del comportamiento antisocial, que es la conducta delictiva, con el objetivo de mejorar las políticas preventivas y los tratamientos en el ámbito legal y social. Es decir, lo que busca esto es como que prevenir. Si ciertas personas tienen ciertas conductas o tienen cierta genética, pues tratarlas para que no cometan un delito. Gracias por su atención.